Muy bien, ahí estamos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Gracias por conectarse esta tarde a este conversatorio. Temas que son, por supuesto, controvertidos, de mucho debate siempre, pero me parece que son temas importantes y de mucha relevancia también actual para nosotros. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, en especial al área de extensión y de difusión que nos facilitan estas plataformas, que nos permiten básicamente llevar cuestiones que están muchas veces reservadas a la universidad, a la academia y a las discusiones académicas, llevarlas también al público en general, y yo creo que son materias de interés para todos. Así que parto dando esos agradecimientos. Voy a comenzar este conversatorio presentando a nuestras panelistas, a nuestras participantes. Voy a comenzar ahí, acaba de prender su cámara, con Jessica Gimpel. Ella es veterinaria de la Universidad de Chile, médico veterinario de la Universidad de Chile. Es médico veterinario institucional de la Universidad Católica. Es profesora de las escuelas de medicina y de medicina veterinaria también de la Universidad Católica. Tiene un doctorado en conducta y bienestar animal de la Universidad de Oxford, perdón. Y además es miembro del Comité Nacional de Bioética Animal, el CBA. Así que te doy las gracias, Jessica, por acompañarnos esta tarde y por interesarte en participar de este conversatorio. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Súper contenta de que podamos realizar este conversatorio contigo y con Ariadna, que espero la puedas presentar ahora. Y gracias por la invitación. Ahora viene Ariadna. Ariadna Beroiz, aquí está a la izquierda de mi pantalla. Ella es abogada de la Universidad de Chile también. Perteneció en algún momento, no sé si todavía está, en el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. Pertenece a una fundación que se llama Derecho y Defensa Animal. Entiendo que ha estado muy interesada en el proceso constituyente, precisamente en aquellas materias que involucran a los animales. Y al igual que Jessica, es miembro del CBA, del Comité Bioético Animal. También te doy las gracias, Ariadna. Tengo una súper buena compañía aquí con ustedes dos, así que gracias por interesarte en este conversatorio. No, muchas gracias a ustedes por considerarme para esta instancia. Feliz de participar y feliz de que conversemos sobre este tema. Así que, y sí, todavía estoy en el ILECA, en el Instituto Latinoamericano, así que súper bien ahí. Perfecto. Bueno, yo tengo la suerte de conocer a Ariadna y a Jessica. Hemos trabajado juntos en algunos proyectos, así que confío mucho en su expertise en esta materia. Yo soy Francisco Marambio, como pueden ver ustedes ahí. Soy profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica. He estado siempre muy interesado en materias de ética y especialmente en este caso de ética animal. Y también participo de un comité de ética interno de la universidad, el Comité del Cuidado de Animales y Ambiente. Bueno, les cuento un poquito cómo vamos a trabajar en este conversatorio. Vamos a plantear algunas interrogantes en torno, como dice ahí en el título, a los derechos animales en el proceso constituyente, a raíz de precisamente los artículos que se han aprobado recientemente. Luego dejaremos un espacio para preguntas o comentarios. Desde ya el chat de la plataforma queda abierto, pues si ustedes quieren plantear algunas inquietudes o comentarios que podemos discutir al final. Pero parto haciendo una pequeña introducción, un pequeño contexto, para ponernos un poco en el espíritu de la conversación que queremos sostener hoy día. No es ninguna novedad que los animales, históricamente, o por lo menos en Occidente, siempre han sido vistos desde una óptica de la inferioridad, ¿cierto? Se les ha considerado cosas. En el mundo antiguo eran parte de los bienes muebles, casi como los esclavos también pasaba con los antiguos griegos. Hace un tiempo hice una charla donde repasaba algunos de estos momentos históricos, así que no me voy a detener tanto en eso. Pero solamente eso para que entendamos como contexto que esta discusión en torno a los animales ha tenido un vuelco en los últimos 60 años, por lo menos, ¿cierto? A raíz de movimientos sociales y políticos que han enarbolado banderas, por ejemplo, de igualitarismo. En el caso de los movimientos raciales, en el caso de los movimientos feministas, de alguna manera han potenciado también la preocupación o la recuperación de una pregunta por los animales. Y en el caso filosófico eso también es evidente. Hemos tenido todo un crecimiento de lo que podríamos denominar la ética aplicada, y en este caso la ética aplicada al mundo animal. Están los ejemplos ya clásicos de Peter Singer, pero también más recientemente de Will Kimlicka y Sue Donaldson, que han propuesto también visiones en torno a los derechos de los animales mucho más específicamente. En el caso nuestro, en el caso local, también ha habido movimientos en torno al reconocimiento de los animales a nivel jurídico, por lo menos.
Está el ejemplo del Código Civil, que en algún momento tal vez vamos a hacer referencia a eso. Pero más en específico tenemos dos leyes que han ido en la dirección de reconocer a los animales, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Ariadna aquí es la que nos va a dar mayores antecedentes, pero tenemos la ley 20.380 de protección animal, ¿verdad? Y la conocida como ley Cholito, la 21.020, perdón, que es la ley de tenencia responsable. Algunos considerarán, o podremos discutir acerca de cuál es la real importancia y el real efecto que tienen estas leyes, pero eso se enmarca entonces dentro de otra discusión, que es precisamente la discusión constitucional, constituyente. Y aquí les quiero mostrar, solo para abrir un poco la discusión en torno a esto, cuáles son los dos artículos que se han aprobado hace muy poco. Por eso le pusimos este conversatorio, ¿qué pasó finalmente? ¿Verdad? Aquí están los artículos, el articulado que nos permite dar cuenta de lo que pasó. Tenemos el artículo 23, que hay por título de los animales, y lo leo muy rápido solamente para contextualizar. Los animales son sujetos de especial protección, el Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia, y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y el respeto hacia los animales. Y el otro es el artículo 23b, que de alguna manera complementa o profundiza en esta línea. Dice, el Estado protege la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres, en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia y no extinción. Estamos entonces ante dos textos que ya están aprobados por el Pleno, que serán parte entonces de esta propuesta de nueva Constitución, y que dan espacio a plantear efectivamente la pregunta. ¿Qué implica este tipo de articulados? ¿Qué implican básicamente para el reconocimiento de los animales y para su estatuto legal? Moral, por supuesto, ya tenemos también oportunidad para discutirlo, pero voy a partir por las implicancias más directas que tendría este nuevo articulado. No sé quién quiere partir, si tal vez Ariadna puedes darnos tu visión así más global y después Jessica puede complementarla desde el punto de vista veterinario. Como ustedes prefieran. Jessica, como tú quieras. Si quieres parto yo, ustedes quieran. Perfecto. Bueno, yo creo que, a ver, esto es bien interesante lo que pasó en la convención. Primero porque esta es una norma que nació de un consenso dentro de la convención. Yo creo que a lo mejor quienes están en este conversatorio quizás tuvieron la oportunidad o al menos se han interesado en todo el proceso que ha significado el reconocimiento de los animales en la convención, y en ese sentido a lo mejor pudieron observar que hubo muchas normas o varias iniciativas populares donde todas tenían una redacción que era distinta una de otra. Algunas, por supuesto, que tenían un consenso respecto a ciertos elementos, pero otras que no, que se alejaban entre sí, sin perjuicio. Siempre había tres elementos que estaban presentes, que era básicamente deber estatal, reconocimiento de la sintiencia y la individualidad. Y diría que esos son los tres que estaban siempre ahí en la pugna. Yo creo, en cualquier sentido, que este artículo reconoce de cualquier manera esos tres. O sea, sí o sí estamos en presencia de esos tres pilares que las organizaciones animalistas trataron de llevar adelante. Yo particularmente pertenezco a Fundación Derecho y Defensa Animal, que fue una de las organizaciones claves en este proceso. Entonces, por ese lado es súper bueno para nosotros y es súper es satisfactorio de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que ¿qué implica esta norma? Yo diría que si nosotros miramos el panorama constitucional comparado y cuando vemos las otras constituciones que han reconocido a los animales de alguna manera, todas las redacciones son distintas. O sea, todas se caracterizan por una u otra cosa. Por ejemplo, si vamos a la de Brasil, se caracteriza por la prohibición de la crueldad. Si vemos la Constitución alemana, es un texto bien enigmático que dice que el Estado protege los fundamentos naturales de la vida y los animales. Suiza, que consagra la dignidad. Entonces, a diferencia de lo que pasa con la legislación civil, en la legislación, o sea, en los textos constitucionales no hay nada igual. Entonces Chile, yo diría que en este caso está a la vanguardia. Ahora bien, ¿qué implica? Yo diría que este texto en principio no implica o sea, de todas maneras cambia el estatus jurídico de los animales.
Eso sí, de todas maneras, lo cambia, lo modifica. Hoy día los animales no humanos son bienes muebles semovientes, están considerados como cosas en la Constitución, o sea, perdón, en el Código Civil. Entonces, obviamente eso se contrapone con esta categoría de sujetos de especial protección. Ya no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una categoría diferente. Por lo tanto, de cualquier manera, la legislación civil va a sufrir una primera modificación, eso estamos absolutamente claros. Lo segundo es que este artículo señala que se reconocerá la sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Entonces, cuando nosotros vemos estos conceptos, decimos, ok, ¿dónde está reconocida la sintiencia? ¿Dónde está reconocido este tema de la vida libre de maltrato? Y vemos que hoy día, por ejemplo, el Código Penal señala, ¿cierto?, el delito de maltrato animal y ocupa una noción que establece una suerte de principio general de protección de los animales. Yo diría que este artículo ese artículo, perdón, del Código Penal es un mínimo respecto de lo que estamos consagrando en la nueva Constitución. Entonces yo creo que esa noción podría ampliarse. Ahora, ¿a qué? Y ahí es un poco más, yo creo que tenemos tiempo para ir analizando qué va a significar. En ningún caso yo creo que se va a alejar tanto quizás de lo que ha pasado en otros países donde se ha establecido una suerte de categoría intermedia para los animales. Pero de que puede haber una modificación, puede haber. Ahora, quizás, no sé si, Jessica, ¿quieres continuar tú o quizás una última idea antes de pasarte la palabra? ¿Sí? Gracias. Y lo otro, y esto es en relación un poco como en respuesta más bien a ciertas preocupaciones que se han dado en la vida pública, ¿cierto? Después de haber aprobado esta norma, es qué pasa con problemáticas actuales en Chile. Por ejemplo, fauna silvestre, ¿cierto? Plagas, qué pasa con ese tipo de consideraciones que son más bien relacionadas al ecosistema. Yo diría, y esto es algo que comentamos en algún momento con Jessica y con varios constituyentes que nos hicieron la misma pregunta, es que la Constitución per se no implica un cambio respecto a cómo se actúa en ese tipo de casos. A ver, yo diría que se puede seguir tomando medidas, pero yo creo que lo que cambia es la manera en que se van a tener que adoptar ciertas políticas. Entonces, como ha dicho Kim Lick en algún momento, es muy probable, o al menos se van a poder averiguar o indagar en medidas que puedan seguir protegiendo el medio ambiente sin sacrificar intereses de los animales o en la menor medida posible, ¿cierto? Entonces yo diría que esa es como el gran efecto de eso. Ahora, la Constitución, y esto es para dejarlo en claro, la Constitución funciona, todas las constituciones funcionan con reglas, con principios rectores. Entonces, la Constitución desde ya no resuelve un problema en particular, sino que cuando hay ciertos conflictos, es la justicia constitucional la encargada de revisar esos conflictos y ver cómo se pondera una norma sobre otra, o cómo ver que se apliquen ambas y ponderando eso. Entonces, en cualquier caso y en cualquiera de estos conflictos, siempre se van a tener que tener a la vista tanto las normas de protección del medio ambiente, en este caso vamos a hablar de derechos de la naturaleza, ¿cierto?, con los intereses de los animales no humanos en relación a esta nueva norma. Entonces, un poco también ir bajando ese tipo de preocupaciones para entender que la Constitución desde ya no implica un cambio absoluto en algo. Yo diría que eso a modo general. No sé, Jessica, si tú quieres continuar. Gracias, Ariadna. Yo creo que tú nos ilustras súper bien acerca de lo que, no sé, veo algunos nombres conocidos, hay varios veterinarios acá, entonces nosotros no dominamos tanto la parte legal y claro, hay preocupación en la sociedad y en quienes se dedican a distintas áreas de la medicina veterinaria. Yo como médico veterinario que me dedico al bienestar animal, creo que es un avance enorme. La verdad es que la primera vez que se aprobó, que fue en el primer paso, se había aprobado un primer artículo en general, no sé si era el 23 en ese momento, pero se había aprobado. La verdad es que estaba emocionada, de verdad casi hasta las lágrimas, porque después de tantos años se daba cabida en nuestro mayor cuerpo legal
a que existiera el reconocimiento de la sintiencia animal. La ley de protección animal, la 20.380, habla de animales sensibles y de proteger a los animales sensibles. Primero que nada es una ley que es ya un avance respecto a lo que teníamos antes, pero hemos visto que no es tan efectiva como quisiéramos. Y como tú dices, la Constitución está conformada por principios, entonces creo que es muy favorable el hecho de que esté en este momento ya incluida en el borrador por lo menos de la Constitución, y esperemos que sí se apruebe, porque es un paso súper importante. Como dices tú, yo no conozco tanto de legislación comparada en términos profundos, sé más o menos en qué países se ha reconocido la sintiencia animal, pero es un gran paso porque estamos reconociendo algo que sabemos desde la ciencia, desde hace mucho tiempo que existe. Y entonces nuestro mayor cuerpo legal se está poniendo a tono con lo que está pasando y con lo que, por un lado, con lo que hay de evidencia científica, que la tenemos para muchas especies, y por otro lado, con lo que gran parte de la sociedad está solicitando. Vimos cuando se hizo la campaña de las elecciones a los constituyentes que había un porcentaje amplio de ellos que eran de, no sé si llamarlo animalista, pero de corte hacia la protección animal. Recuerdo haber visto varias estadísticas al respecto, entonces parte del sentido o de las cualidades por las que fueron electos, al menos algunos de ellos, quizás varios, quizás muchos, no sé, tiene que ver con su planteamiento frente a los animales. Entonces, que esto se vea reflejado por fin en nuestra Constitución y que de ahí puedan salir normas y leyes que nos ayuden a aplicar este principio de reconocer que debemos proteger a los animales, no solo en términos de conservación, que se hacía ya en algunos cuerpos legales, o de protección solamente del bienestar animal sin haber reconocido la sintiencia, porque decir que los animales son sensibles, por lo menos para mí, y para hartas personas que estudian del tema, es distinto a decir que tienen sintiencia. Sensible uno lo puede interpretar como simplemente ser sensible al dolor. Hay distintas interpretaciones, pero hay ámbitos en los que decir animal sensible significa eso, sentir dolor. Y cuando hablamos de sintiencia, estamos hablando de algo mucho más complejo que tiene que ver con que los animales pueden experimentar emociones, por ejemplo, que es algo que legalmente está reconocido hace mucho tiempo en otras partes. En Europa, por ejemplo, se empezó con este reconocimiento con el Tratado de Ámsterdam en el 97, que entró en vigencia el 99, en que ya los países miembros de ese momento reconocían la sintiencia animal y que había cierto compromiso de incorporarlo en sus cuerpos legales, de distintas formas, pero en esto se fue avanzando. Y se incorporó después, más adelante, un protocolo de bienestar animal en el que los países se comprometían ya de manera, ya no era solo una declaración de aceptar que los animales tienen sintiencia, sino que se comprometían a implementar ciertas normas, con los defectos que tiene, para los que han estudiado esto en detalle, porque igual dejaba fuera algunas áreas por considerar las tradiciones y parte de su cultura. Pero ya desde esos tiempos, esto existe en Europa y se ha ido implementando la legislación de distintos países de distintas formas, acogiendo la sensibilidad de cada sociedad. Y no se ha caído el mundo. Y no se ha acabado la producción animal, y no se ha acabado el control de plagas, entonces tiene más que ver con el cómo hacerlo, el cómo conservamos a los animales que queremos proteger, por ejemplo, y que entran en conflicto de repente con otros animales que pueden ser animales plaga y que están afectando el ambiente en que viven los animales nativos, por ejemplo, o si son plagas urbanas que están afectando la salud pública, si es que se llenara de ratas aquí, por ejemplo, y tuviéramos que controlarlas de alguna forma, el reconocer la sintiencia no significa que no se va a poder hacer, significa que hay que pensar o considerar la sintiencia de los animales, y dado que nuestra Constitución, si queda así, habla de la protección de los animales,
dado que tienen, de que se les reconoce esta sintiencia y que tienen este derecho a una vida libre de maltrato, hay que buscar la forma, y formas existen, de que no exista el maltrato como tal. Entonces, sí es un avance y es un tremendo paso, creo yo. Jessica, antes de pasar un poco a las otras consecuencias que podría tener esto, bueno, tú mencionas esta diferencia entre la sintiencia y la sensibilidad, ¿cierto? O el ser sensible, que efectivamente es como se le reconoce en la ley 20.380, ¿cierto? Versus esta versión de sintiencia, que se habla explícitamente de la sintiencia. Ahí hay varias cosas que tú acabas de mencionar como importantes. Ariadna también menciona en su intervención, y esto quería como retomar un poco el hilo, que hay una novedad en esto, en relación a reconocer la sintiencia en el artículo 23. Hay una novedad respecto a otras redacciones, ¿verdad? Si podemos profundizar un poquito más en eso, pues tú hablabas de que estamos a la vanguardia. Entonces, ¿en qué sentido tú interpretas esto? Porque ese es un primer punto. Y el segundo punto que quería conectar con ese, respecto a qué implica, porque todavía estamos en esta parte de la conversación, es esta denominación de objetos de especial protección, que es la redacción como está, perdón, sujetos de especial protección, que es como está hecha la redacción del artículo 23 también. ¿Cómo ves ese fenómeno, Ariadna, en relación a estos dos puntos que te pregunto? Yo creo que es interesante, a ver, ¿en qué sentido? Porque cuando nosotros como Fundación Derecho y Defensa Animal, y a propósito de toda la investigación que hemos hecho, yo misma hice mi tesis de pregrado en una eventual modificación constitucional que incluyera a los animales, y nosotros investigamos el derecho comparado, nos dimos cuenta que ninguna constitución es idéntica. Al menos cuando revisamos aquellos textos que se referían al reconocimiento de los animales en un buen sentido, hablo en el buen sentido de que significaba una mejora en la vida de los animales no humanos, ninguna era idéntica. No existe, a diferencia de como ya mencioné, de lo que pasa con la legislación civil. Nosotros vemos, por ejemplo, que los códigos civiles sudamericanos, ¿cierto?, pueden ser muy parecidos unos con otros, sigue la misma lógica, ¿cierto?, un poco del Código Civil francés, etc. Pero en las constituciones eso no pasa. Entonces, analizamos, por ejemplo, qué pasaba en Alemania. Alemania hablaba de el Estado protegerá los fundamentos naturales de la vida y los animales, ¿cierto? Entonces ahí identificamos un primer punto que era el deber estatal, pero el resto de la frase tampoco uno sabe realmente qué es lo que se está reconociendo. Pero sí esa consagración, o al menos esa frase mínima, implicó un cambio en el Código Civil alemán, que es básicamente suprimir el hecho de que los animales son considerados cosas. Ahora bien, el Código Civil alemán, si tuviéramos que decir algo en contra, es que tampoco se hace cargo de qué estatus tienen. Dice simplemente que no son cosas, pero tampoco dice qué son, ¿ya? Pero acá pasa algo distinto. La Constitución alemana no se hace cargo del estatus que tienen. Acá en Chile podríamos quizás entender que la Constitución se está haciendo cargo un poco de qué estatus podrían tener. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Que no existe, al menos en nuestro país, un concepto similar a esto. Entonces yo diría que va a ser un concepto un poco en construcción durante todo este tiempo. Eso es lo que va a pasar. Ahora, de que tiene pisos mínimos, los tiene, que es lo que mencionaba en un principio, que es modificación del Código Civil, seguramente un poco modificación del Código Penal, ¿cierto? Otros cuerpos legales, y eso. Entonces, cuando hablamos de otro país similar, Suiza habla de dignidad. Y uno dice, chuta, dignidad, o sea, es un concepto súper fuerte. Cuando nosotros hablamos de dignidad, ahora que ya estamos en un proceso histórico súper fuerte, una palabra que se ha ocupado muchísimo, ¿cierto? Decimos, pareciera ser que solo los humanos tienen dignidad, ¿cierto? Porque es algo inherente al ser humano, a la vida humana. Pero en Suiza lo que pasó, al menos como la doctrina y la jurisprudencia construyó ese concepto de dignidad de la criatura, fue para decir que la dignidad animal es distinta, ¿ya? O sea, es distinta a la dignidad humana. La dignidad humana es inalienable, no admite, siempre está presente en el humano. En cambio, la dignidad animal puede admitir ciertas excepciones donde podría no aplicarse.
¿ya? Entonces es distinta la etnia animal a la humana. Y en cualquier caso, cuando vemos todos estos países, siempre, incluso teniendo este concepto, se habla de objetos de protección. Entonces, o al menos se entiende siempre así. Suiza tiene el Código Civil suizo es muy parecido al alemán. Tampoco se hace cargo de qué estatus tienen los animales, sino que simplemente dice que no son cosas, ¿ya? Y acá yo creo que va a ser un poco diferente. Y un poco quería hacer un comentario también respecto a algo que mencionó Jessica hace un rato que me parece súper importante, relacionado un poquito a la pregunta anterior. Perdón devolverme un poquito, pero es que me parece importante señalar que esto es un avance súper fuerte, porque si nosotros íbamos a la Constitución del 80, la Constitución que está actualmente vigente, y vemos el 19 número 8, que es el derecho al medio ambiente, vemos que simplemente no hay ningún tipo de referencia a los animales. Entonces, con lo que pasa hoy día, nosotros quizás podríamos entender que existe una protección individual a los animales con independencia de que haya, por ejemplo, algún tipo de desastre medioambiental. Y eso es súper fuerte, porque si nosotros hubiésemos querido agarrarnos de la Constitución del 80 para hacer algo, a lo mejor nos hubiésemos encontrado con ese problema, ¿ya? Entonces, porque no hay una referencia expresa a los animales de manera individual, también la misma jurisprudencia entendió que a lo mejor los animales no estaban comprendidos dentro de ese concepto, entonces era confuso. Y yo creo que es un avance súper rápido, o sea, súper fuerte. Eso, no sé si hay algo más, Francisco, a lo que quieras que me refiera. O sea, perdón, Jessica, te doy inmediatamente la palabra. Era más bien como reforzar un poco esta idea de ser sujeto de especial protección, porque, Sí. claro, efectivamente, desde un punto de vista más filosófico, tenemos un tema también con la categoría de sujeto, ¿verdad? Que al igual que la categoría de dignidad, está reservado al sujeto humano, a la persona, para ser mucho más explícito, ¿verdad? Entonces, claro, pareciera ser que esta categoría de sujeto de especial protección ya nos acerca también en una dirección diferente, como en un enfoque diferente para poder mirar este texto, ¿verdad? Y de acuerdo a las implicancias que nosotros estábamos tratando de ver. Sí. A ver, acá es un poco una referencia, pero esto es elucubrar, porque como te mencionaba, no hay un concepto similar en Chile. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de estos conceptos de persona, sujeto, ¿cierto? Sujeto de derecho, ahí ya se empieza a poner un poco como más peleagudo. Esta norma implica que los animales van a ser sujetos de derecho. Aquí quiero hacer una pequeña precisión, ¿ya? No sé si hay abogados acá. Hay una parte de la doctrina civil, esto es muy jurídico, pero una parte de la doctrina civil que equipara el concepto de persona a la noción de sujeto de derecho, ¿ya? Pero hay otra parte que dice que no, que eso podría, no necesariamente va unido de esa manera, porque hoy día si vemos el concepto de persona que ocupa el Código Civil, dice todo individuo de la especie humana, ¿cierto? Entonces la persona es más bien una suerte como de entidad al Código Civil. Sin embargo, la noción de sujeto de derecho, y como lo ha dicho una parte de la doctrina civil, podría separarse de eso porque se refiere a cuando la persona interactúa en otras relaciones jurídicas respecto de otras personas. Y por eso ahí entra, por ejemplo, la noción de persona jurídica, ¿ya? Que son sociedades anónimas, ¿cierto? Que son sujetos de derechos, son titulares de derechos. Entonces, hay que hacer una distinción por ese lado. Yo diría que no hay una doctrina que esté uniformada a ese respecto, ya es un tema de consideración. Para esto, les recomiendo muchísimo leer un texto del profesor Juan Pablo Mañalich, que está publicado en la Revista Chilena de Derecho Animal, que se refiere un poco a la confusión que existen sobre estos conceptos, ¿ya? Pero ahora, volviendo a lo que tú mencionabas, no existe una construcción actual en Chile sobre lo que puede significar sujeto de especial protección. Creo yo que al menos esto se refiere a objetos de especial protección, al menos, ¿ya? Entonces, de ahí hacia arriba yo creo que se tiene que ir construyendo el concepto. Podríamos tomar referencia quizás de otros países, ¿cierto? Como lo que ha pasado en Colombia, donde se habla de sujetos de especial protección, pero es una categoría que está reservada únicamente a humanos. Entonces, tampoco nosotros en Chile podríamos decir, ok, la jurisprudencia o los conceptos colombianos son extrapolables o son vinculantes
a nuestra legislación, no es así. Entonces no significa per se que en Chile se esté construyendo algo similar a lo que se está haciendo allá, que esta es una categoría solamente reservada a humanos. Pero ese es el punto. Yo diría que estamos en un mínimo, solo en un mínimo, que es un objeto de especial protección, quizás, y de todas maneras cambiar a un estatus intermedio, que ya no es el de cosa, sino que quizás un objeto que pudiera, o un sujeto que pudiera ser titular de ciertos derechos, distinto a lo que sucede con una persona humana, ¿cierto? Que es titular del derecho a la vida. Entonces, es una situación compleja. Yo creo que es súper discutible y es súper interesante también porque vamos a empezar a construir, yo creo que esta es la vanguardia al final, empezar a construir a los animales no humanos de una manera distinta a cómo se entienden hoy. Totalmente distinta, pero tampoco sabemos hasta qué punto. Y eso va a ser bueno, creo yo. Interesante el desafío, porque efectivamente estamos como explorando un territorio entonces que todavía tiene mucho por decir. Jessica, ¿tú querías complementar sobre esa idea? No, antes de eso lo que quería hacer era una pregunta a Ariadna, dado que es un conversatorio. También te puedo preguntar, tú hablaste, Ariadna, y refiriéndome un poco a una preocupación que hubo cuando estaba el primer borrador de este artículo, lo primero que fue aprobado, que después se cambió, el primero decía: el Estado protegerá a los animales reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. Y lo que se aprobó ahora es: el Estado protegerá, está muy chico aquí, los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Entonces se sacó individualidad, que yo no tengo muy claro por qué eso preocupaba tanto, porque el bienestar animal es individual. Uno puede medirlo en grupos, en colectivos, porque es más práctico, pero el bienestar animal siempre es subjetivo. Es del sujeto, digamos. Entonces, pero tú igual mencionaste que se está protegiendo la individualidad a pesar de que la palabra desapareció. Entonces quisiera saber si puedes elaborar un poquito más sobre eso. Gracias, Jessica. Sí, a ver, ya a estas alturas para nosotros, como organizaciones animalistas, ¿cierto? Que estuvimos haciendo el lobby de la norma, es historia, o sea, es como, ha sido como podríamos hacer un reality básicamente de cómo ha sido la historia de la individualidad dentro de la convención, pero se podría entender, o al menos había preocupación sobre qué implicaba individualidad. Para nosotros fue un poco frustrante que en el último momento nos dijeran como, hey, no se entiende lo que es individualidad, porque en realidad es algo que veníamos explicando desde que los constituyentes estaban postulando a ser constituyentes. Entonces hicimos capacitaciones, mencionamos este concepto muchas veces, entonces, y tratando, la lógica de ese concepto era tratar de distinguir, aquí Francisco lo sabe mucho mejor que yo, por supuesto, pero lo que es una ética holista, ¿cierto?, de una ética individualista. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se protege el medio ambiente, que es básicamente un entorno, ¿cierto?, una colectividad, se está hablando de una ética holista, y creemos nosotros que los animales no humanos, en consideración a las características que tú ya has mencionado súper bien acá, son merecedores de una protección individual. Y a eso apuntaba, distinta de su entorno, ¿cierto? Entonces, a eso apuntaba un poco la individualidad. ¿Qué pasó? Yo creo que la individualidad sigue presente acá, de todas maneras. O sea, quitar el concepto no implica que no exista. La individualidad está, ¿ya? O sea, cuando nosotros vemos la norma, por una parte, están los derechos de la naturaleza en un artículo. Esto es muy jurídico también, pero la interpretación jurídica no es solamente de cómo se redacta, sino que también uno ve la ubicación de los artículos, ve cuál fue la intención del legislador al momento de dejar uno separado del otro, por qué lo hizo, por qué no juntos, ¿cierto? Entonces, cuando vemos los derechos de la naturaleza en una parte y vemos de los animales en otra, y esta norma me dice que los animales son sujetos de especial protección, por una parte habla de sujetos, ¿cierto? Y luego habla de sintiencia, que como tú bien mencionas, ya sabemos que la sintiencia implica que hay una protección al individuo, ¿cierto? Porque son experiencias propias. Entonces, yo diría que está,
o sea, no está literalmente expresado ahí, pero está la noción de que se protege al animal en cuanto individuo, ¿ya? Entonces, y acá también es un poco anticipar que el hecho de que se protejan individualmente tampoco significa que uno no se pueda hacer cargo de cuáles son los problemas que aquejan a colectividades, ¿cierto? Al medio ambiente, por ejemplo, eso sigue presente. Y el tema es que cuando hay situaciones o conflictos particulares que no pueden ser resueltos y que tienen que llegar a la justicia, obviamente se ponderan estas reglas o principios grandes que tiene la Constitución y se tratan de, bueno, de ver, ponderar en el momento qué pasa entre uno y otro, cuál prima más en una circunstancia, y así. Eso. Perfecto, o sea, muy bueno. Y me deja justo ahí el punto, Ariadna, para pasar a la siguiente cuestión. O sea, entendiendo ya, ¿tú quieres decir algo, Jessica? Sí, sí, es que eso era preguntarle a Ariadna antes de comentar otra parte del artículo 23, porque yo sé que después tú te vas para otro lado. La segunda parte del artículo también es muy interesante, antes del 23b, la segunda frase en que dice: el Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Gracias por ponerlo ahí. Esto es súper importante que aparezca de nuevo es importante que aparezca a nivel constitucional, porque hemos visto que eso, estando algo parecido en la ley 20.380, que habla en sus primeros artículos de que debía educarse en el respeto a los seres vivos, a los animales como seres vivos sensibles, no ha pasado. Esta ley, que está vigente desde el 2009, que fue cuando fue promulgada, que lleva por lo tanto más de 10 años, no ha influido en los programas educativos. Yo hace más o menos un año, puede que haya cambiado en el último año, pero hace como un año revisé todos los planes de estudios que están publicados en el Ministerio, de todos los cursos, buscando los contenidos de biología y de ciencia, lo que es afín, para ver dónde aparecían los animales y qué eran las unidades en que se le pasaba. Y no había nada acerca de la protección en términos de respeto hacia los animales como seres sensibles. Lo único que hay, y en realidad es bastante poco también, es los animales como especie y la relación con su entorno, la conservación de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad y los animales de fauna nativa. Pero en cuanto al respeto como seres sintientes, no hay absolutamente nada en los programas. Y ha habido 10 años para incorporar esto. Entonces, el hecho de que ahora esté como parte de un artículo en la Constitución, pensaría yo que debería llevarlo a que tenga un efecto en leyes que sea más poderoso que el que aparezca solo como una frase o como un artículo de una ley en particular. claro, le da un peso mayor, en teoría, ¿verdad? Debiera ser, no sé qué opina Ariadna, pero el hecho de que esté hablando del Estado y de sus organismos, o sea, ya no es solo en el colegio, no es solo incorporarlo en los programas educativos, que ya no estaba, que decía la ley 20.380 que tenía que estar y no estaba, pero además esto habla de organismos que pueden ser no solo los colegios o qué sé yo, las municipalidades como tenedores de colegios, sino que organismos del Estado que tienen injerencia en cómo se trata a los animales. Ejemplo, Ministerio de Ciencia, ejemplo, el Ministerio de Agricultura. En todos ellos podría haber iniciativas educativas destinadas a esta empatía hacia los animales. Entonces, no solo la educación formal desde los colegios. No sé qué opinaría Ariadna sobre eso. Sí, no, a mí me parece, de hecho es uno de los artículos que pensamos en algún momento que a lo mejor no iba a pasar el filtro del Pleno, pero afortunadamente lo pasó y yo creo que tanto este segundo inciso del 23 como la primera parte del artículo 23 cuando dice que el Estado protegerá a los animales, yo diría que
es súper fuerte esta noción de deber estatal, no solo respecto a educación, sino que respecto a todo, porque Jessica, tú y yo creo que bien lo sabemos respecto a esto. Por ejemplo, el caso del Comité de Bioética Animal. Hay una falta o hay una deficiencia súper fuerte en cuanto a la institucionalidad que se puede hacer cargo del bienestar animal hoy día en Chile. Hay una deficiencia muy fuerte y que tampoco se podía, o al menos hoy día se puede abordar eh, eh, de manera eficiente porque la legislación tampoco lo permite. Entonces, ya con esto estamos al menos un puntapié para poder empezar a solucionar estos problemas. Respecto a la educación, me parece, claro, estaba en la 20.380, está en la 20.380, también en la ley de tenencia responsable se hace una referencia que más que un deber, es más bien como una potestad, ¿cierto?, que tiene el Ministerio de Educación, como una facultad, y en ese sentido, como es solamente una facultad y la última preocupación del Ministerio de Educación, por supuesto que va a ser el bienestar animal, es algo que no se hace. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño cambio. O sea, cuando se habla en la Constitución de que se tiene que promover una educación basada en la empatía, ya, o sea, esa norma de la ley de tenencia responsable tiene que cambiar. O sea, desde ya, por hecho, porque si no sería una norma inconstitucional, ¿cierto? Y nada, aquí también ocupar otra de las referentes que tengo en Latinoamérica sobre bienestar animal, bueno, sobre antiespecismo en realidad más bien, que es Silvina Peseta. Ella en un texto también del año pasado, si mal no recuerdo, habla precisamente del giro animal y se refiere a que uno de los pilares para poder ir cambiando la noción de bienestar animal hacia antiespecismo es la educación. La educación tiene que contener esto referente a la empatía. Entonces, hoy día existiendo este deber estatal, yo creo que estamos en presencia del giro animal de todas maneras. Claro, desde ese punto de vista, Ariadna, no es un cambio tan pequeño que tú mencionas, o sea, Sí, sería un aporte importante. Ahí, de hecho, en el chat ya lo comentan, la educación debe partir desde el jardín infantil. Son ellos los que van a cambiar el modo de tratar a los animales en relación a este giro que tú mencionas y que menciona Silvina Peseta. Pasemos al siguiente punto. Entendiendo ya más o menos qué implica, pasemos un poco a aquellas concepciones que a lo mejor están escapándose un poco del marco que estamos tratando de establecer. O sea, básicamente, ¿qué no implica este armado constitucional? Por ejemplo, que nos vamos a transformar en veganos, que dejaremos de consumir carne, que ha sido una larga polémica en torno a los movimientos animalistas, ¿verdad? Que viene ya desde esta introducción de la ética aplicada a los animales o al trato de los animales. Entonces, elaboremos un poco sobre esa idea, y aquí me voy a dirigir a Jessica primero, porque yo creo que Jessica tiene harto que aportar sobre esto. Viendo un poco la discusión que se ha dado, Jessica, ¿qué crees tú que no implica esto, como para desmitificar algunas cosas en torno a la nueva constitución, y especialmente al caso de los animales? Sí, yo creo que hay mucho temor y es porque se tiende a caricaturizar o a llevar los ejemplos hacia los extremos. Quizás porque es más fácil entenderlo y muchas veces uno los usa así en otros ámbitos. Pero claro, se ha escuchado bastante estos días de que, claro, que no se van a poder matar más animales para consumo humano, que es el fin, que incluso hubo unas notas que salieron, creo que en la segunda, que salía el presidente de la SNA, que entonces mantener animales en un corral iba a ser ilegal. Y eso es llevarlo a una caricaturización que refleja más bien ignorancia, diría yo, que yo creo que no es malo ser ignorante, hay muchas cosas sobre las que yo soy ignorante, pero cuando soy ignorante no opino o digo no sé de esto y no puedo opinar, pregúntenle a alguien que sepa. Entonces el problema es que se ha dado mucha opinión bastante rimbombante en medios, no solo por personas que son incumbentes en los procesos productivos, por ejemplo, sino que personas que son muy opinantes o digamos, influencers, ese tipo de personas, y eso alimenta el mito. Y yo contrarrestaría el mito, que creo que el más grande que yo he visto hasta ahora es el que se refiere a no poder hacer producción animal, a que todos nos vamos a tener que volver veganos, ese tipo de cosas. Yo por eso estaba diciendo qué es lo que ha pasado en el mundo con esto. Ya hay muchos países
que consideran a los animales como seres sintientes. Ariadna nos habló un poco de lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Suiza, y yo les contaba que antes ya habían sido reconocidos como seres sintientes como principio general en los países miembros de la Comunidad Europea, que al principio eran 15 nomás y ahora son muchos más, y que ellos la obligación de ellos es considerar en sus políticas el hecho de que son sintientes. Y eso lleva más de 10 años, y que yo sepa, la producción animal no se ha acabado por eso, ni ha bajado. Se ha bajado porque hay más tendencia no sé si ha bajado o no, yo creo que no, hay más tendencia en la sociedad de personas de volverse vegetarianas, y no todas son por la razón de no querer, de querer proteger a los animales, hay otras razones también. Y nosotros como chilenos, como exportadores de productos animales, seguimos exportando productos cárneos a Europa, que considera a los animales como seres sintientes. Entonces, ahí está, yo creo, la prueba de que el considerarlo como seres sintientes no significa no comer nunca más carne, o que toda la sociedad, o que nos van a imponer algo así, se va a acabar la producción animal. Lo que significa o lo que implica es que va a haber que adecuar algunos métodos de manejo, algunos métodos de cómo se mantienen los animales, que ya se viene haciendo hace bastante tiempo en Chile también, porque desde que hicimos el Tratado de Colaboración Económica con la Unión Europea, que fue un poco lo que gatilló la promulgación por fin de la Ley de Protección Animal, eso ya se fue incorporando, justamente porque ellos nos piden algo de regulación en cuanto a bienestar de animales de producción para poder comprar nuestros productos. Pero ahí tenemos una prueba grande de que la producción animal no se acaba con eso, se cambia el cómo. Y si hay alguien, por ejemplo, algunos médicos veterinarios que podrían estar asustados porque claro, no solo los médicos veterinarios, hay industriales que viven de esto, hay agricultores que viven de esto, pequeños productores, lo que significa es quizás más trabajo, porque va a haber que tener más actores involucrados, y de hecho ha sucedido, personas que capacitan acerca de regulaciones de bienestar animal. Hay que cambiar como han cambiado muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Nuestras prácticas han ido cambiando en cosas cotidianas que nosotros antes considerábamos que estaban bien y que ahora no solo en el ámbito animal. Entonces este es un avance en el cómo hacer las cosas, ¿no? Y de hecho otro de los grandes mitos que hay es que no se va a poder hacer control de plagas, y que ha pasado también en otras partes donde se ha reconocido la sintiencia de los animales, es que la forma de hacer el control de plagas cambia. Un ejemplo puntual es, por ejemplo, el uso de estas trampas para roedores que las venden acá en Chile, y las venden como algo así como ecotrampa, y como algo súper ecológico, porque no implica poner veneno, pero son unas tiras pegajosas, muy pegajosas, en las que el animal se pega y queda ahí tratando de desprenderse y muere con desesperación, condiciones, son súper inhumanas. Eso es algo que está prohibido, por ejemplo, en Inglaterra ahora, porque es considerado un método no humanitario. Entonces se sigue haciendo control de plagas, pero con distintos métodos. Y eso es lo que cambia. Efectivamente, esto implicaría de alguna manera un direccionamiento hacia un bienestarismo o hacia tendencias de bienestar, ¿verdad? De mejorar incluso las condiciones de bienestar de los animales, que estarían resguardados constitucionalmente. O sea, lejos de transformarse en un abolicionismo, que podría ser la otra corriente, esto pareciera entonces indicar más la primera dirección que yo señalaba. ¿Cómo ves tú, Ariadna, el fenómeno? Espera, antes de darte la palabra completamente, me acordé de otra cosa que no implica esto, y ahí podríamos profundizar un poco más, ya que hablábamos de los sujetos de especial protección. Esto tampoco nos acerca a transformar a los animales en personas, que es el otro miedo que podría aparecer en el horizonte, ¿verdad? Esta idea de borrar los límites entre las personas humanas y no humanas, que también ha sido muy discutido desde la filosofía, ya desde Peter Singer, que se viene hablando de este concepto de personas no humanas. Peter Singer, con todo su proyecto, que ha intentado defender la idea de estas personas como fronterizas, borderline, que le llaman algunos autores, por ejemplo, en el caso de los grandes simios, ¿cierto? El proyecto Gran Simio.
que también es toda una línea de discusión filosófica muy interesante, pero que jurídicamente también tiene sus implicancias. Esta distinción entre propiedades y personas, o entre cosas y personas. También creo que esta nueva propuesta de redacción de la Constitución creo que nos da también elementos para sacar algunas conclusiones en torno a eso, ¿no, Ariadna? Muchas gracias, Francisco. Sí, antes de referirme a eso, yo creo que Jessica explica súper bien los problemas que han habido últimamente y como bien alguien mencionaba en el chat, yo creo que hace súper mal caricaturizar una discusión que es tan relevante y que más que asociarlo a problemas particulares, yo creo que hay que entender que esta es una regulación, una nueva redacción que permite abordar muchos problemas hoy día que aquejan a los animales no humanos. Entonces, yo creo que eso es súper importante entenderlo y por supuesto que caricaturizarlo hace un daño tremendo, sobre todo porque hay argumentos que no se acercan a la realidad, ¿cierto? Lo que mencionaba Jessica es real, o sea, incluso en un país donde se ha hablado de dignidad, no se ha dejado de producir animales, ¿ya? O sea, eso no ha parado. ¿Qué implica? Obviamente existe un cambio en los estándares, ¿ya? Eso es súper claro, o sea, eso pasa y ya lo dijo Jessica súper bien, pero tampoco creo yo podemos no esperar que esos estándares durante el tiempo vayan cambiando. Ya, o sea, esto es algo que yo lo digo porque lo veo un montón, pero por una parte vemos un cambio social, ¿cierto? Que, o sea, la Constitución está reconociendo un cambio que se ha dado culturalmente, ¿cierto? Socialmente en Chile. Pero por otra parte, también las industrias funcionan, ¿cierto? Las empresas funcionan de una manera en que no solamente deben considerar hoy día aquello que es rentabilidad, ¿cierto? Costo-rentabilidad, sino que además están obligadas ya muy recientemente a empezar a tener en consideración ciertos factores que se pueden asociar a riesgos medioambientales. Entonces, tienen dos opciones, o por una, toman un camino que es, ok, el de la empatía, ¿cierto? Que va a ser súper valorable, o pueden tomar en consideración estos nuevos factores que también ayudan a que exista una suerte como de abordar mejor los riesgos y por supuesto generar, tener responsabilidad social. Entonces, con esto no hago una defensa, por supuesto que no de las empresas tampoco, pero sí me parece que los estándares tienen que cambiar y eso se tiene que entender. Pero tampoco implica, diciéndolo muy burdamente, la dictadura vegana. Por mucho que a lo mejor a mí me gustara, pero no es así. Entonces, eso hay que entenderlo. Y lo digo así porque también es la forma en que se caricaturiza esto, así, con ese concepto. Entonces, eso por otra parte. Yo diría, respecto a lo que tú mencionas, Francisco, a ver, es importante hablar sobre la persona. Hoy día, como mencioné hace un rato, la legislación civil señala que no son personas, ¿cierto? Que son individuos de la especie humana. Hasta donde yo entiendo, la Constitución no está haciendo ningún cambio respecto a la noción de persona. Ya, por lo tanto, hoy día los animales humanos no tendrían ninguna posibilidad de caber en ese concepto, a menos que la Constitución establezca que la persona ya puedan entrar en la categoría de persona no solamente aquellos individuos de la especie humana, sino que otros que cumplen otra suerte de características, ¿cierto? Que no es el caso. Ahora, ¿qué no significa tampoco? No significa que el hecho de no ser personas, o sea, no significa que por el hecho de no ser personas no puedan ser titulares a lo mejor de algún tipo de derecho, ¿ya? Y con esto me refiero, por ejemplo, a lo que se habla del derecho a una vida libre de maltrato. Acá no estamos hablando del derecho a la vida, no estamos hablando de nada de eso, sino que estamos hablando del derecho a una vida libre de maltrato. Entonces, es desdibujar un poquito eso. Los animales no son personas, ¿cierto? Pero tampoco significa que no van a tener una suerte de estatus intermedio donde van a poder tener cierto, como este concepto de la vida libre de maltrato. No sé si a lo mejor ahí se explica un poco mejor, pero como mencionaba, es un concepto en construcción.
No sé qué más puedo mencionar sobre eso, pero quizás también hacer referencia a otro mito que se asocia mucho a esto. Creo que lo mencionamos en algún momento, Francisco, cuando estábamos preparando esto, muchas personas dicen como los animales no pueden ser sujetos de derecho porque no tienen deberes. Y un concepto súper equívoco, porque nosotros vemos hoy día, y aquí obviamente a lo mejor estoy asimilando la noción de sujeto de derecho con persona, pero hoy día yo entiendo el sujeto de derecho como distinto de la persona, ¿ya? Vamos a hablar en ese sentido. El sujeto de derecho, hoy día quienes son sujetos de derecho, por ejemplo, los menores de edad, ¿cierto? Ciertos humanos, ¿verdad? Que no están en capacidad de contraer deberes, aún así son titulares de derechos. Entonces ahí se genera una suerte como de, y eso yo diría que no es solo en Chile, o sea, es en todos los sistemas jurídicos de absolutamente todo el mundo. Entonces se genera como una suerte de hipocresía, creo yo, al decir, no, los animales no pueden ser sujetos de derecho porque no tienen deberes. Disclaimer, con esto no estoy diciendo que bajo esta norma los animales sean sujetos de derecho, pero es un poco mencionar ese mito también. Entonces se genera esta suerte como de hipocresía, ¿cierto? Que es un poco discriminatoria también. Es por qué respecto de los humanos no hacemos no arguimos esto, pero respecto de los animales sí. Y yo creo, Francisco, que esto obviamente lo sabes mejor que yo, pero quizás es algo que viene un poco de Kant, en el sentido de que cuando Kant hablaba de estos deberes directos e indirectos, ¿cierto? De que los humanos solamente podían tener deberes directos, o sea, perdón, sí, para con otros humanos, ¿cierto? Que podían contraer a su vez otro deber. Lo digo muy burdamente quizás, pero y respecto de los animales solamente existe este deber indirecto porque no son capaces de contraer deberes tampoco. Entonces, se genera un poco esa hipocresía, creo yo. Claro. Creo yo que está en discusión, no creo que los animales puedan estar considerados en la categoría de sujetos de derecho acá, pero sí creo que van a tener un estatus intermedio donde a lo mejor se puede discutir esta suerte como de titularidad este derecho a una vida libre de maltrato. No sé si se entiende un poco la idea. Yo sé que es enredado, pero son conceptos difíciles. No, yo lo entendí perfecto. Bueno, solo para complementar tu punto, efectivamente, el argumento kantiano es tenemos deberes indirectos con los animales en la medida en que eso afecta a los deberes con los humanos. O sea, hay ahí una postura que se denomina antropocéntrica, ¿verdad? Que considera que la ética es intrahumanos, básicamente. Aplica a los humanos y aplicaría secundariamente a los animales, en cuanto pertenecen al mundo humano de alguna manera. Ahí de hecho se abre un poco la puerta a lo que Kimlicka sostiene como estos derechos de membresía que deberían tener los animales en la medida en que pertenecen a la comunidad humana, por lo menos los animales que entre comillas llamamos domésticos o domesticados, ¿verdad? A pesar de que él también tiene toda una crítica al concepto de domesticación, pero bueno, eso es otra discusión para otro día. Pero cabría la posibilidad de establecer ciertos derechos que él los denomina como derechos de membresía, en el caso de los animales, que habría que ver de qué manera se pueden acoplar a estas discusiones que ustedes mismas están planteando ahora en torno a una nueva carta constitucional. Eso sería otra discusión que podríamos tener otro día. En virtud del tiempo, pues está súper interesante lo que ustedes están diciendo, yo me quedaría hablando horas de este tema, yo creo que ustedes también, pero en virtud del tiempo, hagamos un poco de futurología para cerrar este conversatorio y dar paso a algunas de las preguntas que han ido saliendo en el chat, que por lo demás agradezco mucho porque el chat ha estado así encendido con comentarios y preguntas muy interesantes. Alcanzaremos a comentar algunas de esas. Un poco de futurología en términos de qué podemos esperar de esta conversación, ¿verdad? De esta discusión que se abre ahora en relación a una nueva constitución y al lugar de los animales en esta nueva constitución. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, en términos de, ya lo mencionaron ustedes al principio, Jessica lo mencionó, quizá profundizar en educación, quizá abrir la puerta a generar leyes que se acoplen a esta nueva formulación? No lo sé, ahí dejo un poco la palabra para que ustedes también puedan plantear algunas de estas alternativas. Quizá Jessica, ¿quieres comenzar tú? Creo que es mejor que comience Ariadna porque creo que tiene más que ver con lo legal. Yo tengo algo pequeño para decir sobre eso.
Gracias, Jessica. Yo creo en todo caso que tú tienes mucho conocimiento que aportar a esto. Yo creo que es súper importante que independiente de cómo se dé la interpretación jurídica, que esto empiece a ser también un trabajo interdisciplinario. Creo yo, no es solamente un trabajo de abogados y abogadas, sino que también de personas que puedan ayudar desde la medicina veterinaria. Yo creo que es súper importante, sobre todo personas que se dediquen a bienestar animal. O sea, a ver, yo diría que lo que viene ahora un poco es, primero, yo diría que el proceso constituyente no se ha acabado. O sea, eso hay que tenerlo súper claro. El proceso constituyente no ha terminado, se aprobó una norma, pero el plebiscito de salida sabemos que es en el 4 de septiembre y las normas se siguen aprobando. Entonces, por lo menos para nosotros como organizaciones animalistas, el trabajo no se ha acabado. Nosotros seguimos súper pendientes de qué es lo que se sigue aprobando y qué no. Normas que pudieran tener algún tipo de incidencia que en esta norma, ¿cierto? Que a lo mejor se puedan referir a animales, es un poco estar alerta a todo lo que se va haciendo, ¿ya? Por otra parte, si es que esta norma, y ojalá, o sea, si es que la nueva constitución se aprueba, ojalá que sea así, viene un trabajo que es por una parte, de personas que quieran ayudar a construir este concepto, quizás un poco desde la academia, ¿cierto? Tratar de ayudar, de generar, ¿cierto? Opinión constructiva, opinión que tenga en consideración todos los elementos que el derecho animal ha proporcionado durante todos estos últimos años, y que eso pueda llegar de alguna manera también a quienes son los encargados de interpretar esta norma. Y esos encargados de interpretar esta norma, por una parte, es el legislador, ¿cierto? Que todavía es un misterio en cómo va a quedar esa composición en la nueva constitución, ¿verdad? Si ya va a ser la unicameral, etcétera. Y también el Poder Judicial. Y el Poder Judicial me refiero, obviamente, quien pueda utilizar esta norma para fallar, ¿verdad? Que puede ser todo tipo de tribunales, pero también quienes van a ser los encargados de controlar la constitucionalidad de las normas y que puedan resolver conflictos constitucionales. Aquí hubo alguien que consultó en el chat quién dirime esto, o sea, quién dirime, porque yo hablo de conflictos constitucionales, ¿verdad? Como que se pondera una regla con otra, etcétera, pero ¿quién se hace cargo? Hoy día es el Tribunal Constitucional, ya que esta figura que es como bien, bien polémica y que hoy día en la convención, hasta donde entiendo, se podría cambiar por una Corte Constitucional, que es una figura que se ha utilizado en otros países también, o incluso otra opción es que quede en la misma Corte Suprema, ¿ya? Pero el hecho es que, independiente de quién sea, existe una entidad que va a estar encargada de hacer un control constitucional. ¿Y eso por qué se hace? Porque la Constitución, hacer la norma fundamental, todo lo que está hacia abajo, ¿verdad? Normas comunes, normas reglamentarias, ¿verdad? Decretos, etcétera, etcétera, tienen que ajustarse a lo que diga la Constitución. Entonces, por supuesto que viene del parte del legislador una labor de acomodar aquellas normas que ya van a quedar en desuso, o sea, que se van a oponer, por ejemplo, el Código Civil. La norma de que los animales son bienes muebles semovientes, que son cosas, o sea, va a quedar va a ser inconstitucional, creo yo, con esta nueva norma. Ir modificando otras cosas, hacer una revisión completa. Ahora, yo creo, y esto es también para bajar un poco las expectativas quizás, esto no es inmediato. O sea, los animales nunca han sido la prioridad de la institucionalidad, nunca. Entonces, al no ser prioridad, yo diría que es un proceso que va a tomar tiempo. Y ahí obviamente tienen que estar presionando las organizaciones animalistas, que somos nosotros, ¿verdad?, que nos dedicamos a la defensa de los animales no humanos, todas las instituciones involucradas, yo creo ahí Jessica también, nosotros desde el Comité de Bioética Animal, bueno, toda la institucionalidad, en realidad. Y por otra parte, los conflictos que se sometan a conocimiento del Poder Judicial de un tribunal van a tener otro tono. Ya no vamos a arguir solamente en base a lo que dice el 291 bis y el 291 ter del Código Penal, sino que ahora nos vamos a referir a la Constitución. Entonces, eso cambia mucho las cosas, porque ya hay una obligación distinta, el Estado se involucra de otra manera y tiene otras normas que supervigilar.
Y eso nos habilita también a nosotros a ir a cortes constitucionales, a decir si hay algo que no nos parece o creemos que el legislador no ha hecho su trabajo respecto a una norma, también podemos ir a esta corte constitucional y decir, oiga, en este caso concreto no se puede aplicar esta norma porque de acuerdo a la nueva constitución es inconstitucional. Entonces, yo diría que ese es el trabajo que viene un poco. Y nada, yo diría que también intentar difundir un poco la idea de que acá no estamos hablando de algo loco, que no es algo que se le ocurrió solamente a la convención como fruto de una locura, sino que es una idea que se construyó en base a lo que el derecho comparado ha dicho, en base a la experiencia de otros países. Entonces es una labor un poco como de educación, entre comillas, para mostrar que acá se vienen más a resolver problemas que a provocar problemas, creo yo. Eso, no sé, yo creo que esas son como las ideas principales, en realidad. Antes de darle la palabra a Jessica, que yo sé que tiene algo importante también que agregar ahí, yo solo quería complementar tu punto, o sea, el hecho de que esto también es un trabajo que, bueno, no solo desde ahora, pero principalmente ahora se abre a la cuestión interdisciplinaria, o transdisciplinaria, como llaman algunos también, de construir los conceptos en comunidad, en conjunto con los distintos saberes. O sea, qué mejor ejemplo que aquí tenemos una mesa compuesta de veterinaria, derecho y filosofía. O sea, creo que esa es la manera de abordar estos problemas que son complejos, que como bien decía Jessica hace un rato, dejan espacios para la ignorancia relativa. La ignorancia es un concepto relativo. O sea, yo desconozco muchas cosas, pero a lo mejor sé otras, así como todos los demás. Y la idea es complementar esos saberes en pos de un objetivo común, o sea, partiendo del respeto, partiendo de la construcción de un pensamiento crítico en torno a las distintas materias. Así que me parece súper relevante lo que tú dices, y en el fondo es el desafío para nosotros que estamos interesados en esta materia desde distintas áreas, desde distintos sectores, tratar de aportar en común a esa conversación y a esa construcción bueno, de un proceder, básicamente, sobre esto. Jessica, ¿tú querías decir algo también ahí como para ya ir dándole forma a este conversatorio? Sí, yo creo que Ariadna dijo mucho de lo que viene en el futuro, y solo rescatar algo que ella dijo para enfatizar, porque es algo que hace tiempo también lo vengo pensando, discutiendo y que me gratifica mucho, que es lo que se ha dado un poco en el Comité Nacional de Bioética, que es donde tenemos que hacer las normas para cómo se hace investigación con animales en Chile. Y me ha cambiado un poco el enfoque, y yo creo que muchos de los que trabajamos en bienestar animal teníamos un prejuicio acerca de lo que era el mundo del animalismo. Confieso también la caricaturización desde mi parte por conocer poco, y no sé cómo sería desde el otro lado, ese lado no lo conozco. Pero creo que lo que dice Ariadna aquí va a haber que, y lo que decías tú también, va a haber que usar los distintos saberes para construir lo nuevo que viene, la nueva normativa, y es lo que nos ha estado pasando en esta interacción que hemos tenido en el Comité Nacional de Bioética, y espero que esto sea más, y que aprovechemos estos puentes que se han tendido, y que nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en bienestar animal, hemos visto muchas veces con impotencia que se toman decisiones que no están basadas en el conocimiento. Y creo que tenemos que reconocer que el mundo del animalismo, a mí me gusta llamarlo el animalismo serio, el que no es solo de guata, que no tiene nada de malo tener ganas de proteger a los animales porque uno los encuentra lindos, hermosos, no sé, pero hay que ir también más allá, y no solo decir yo los protejo porque los quiero y porque son lindos, sino que basarse en el conocimiento, y creo que lo han hecho muy bien las organizaciones de derecho animal, que es como se llaman estas fundaciones, y que tienen mucho construido en Chile. En realidad yo me confieso que era súper ignorante en ese lado, pensaba antes que eran, no sé, 3, 4 abogados, y pensaba que eran abogadas animalistas, y hay hartos abogados también, y han construido mucho, tanto hacia adentro como con las redes que han hecho con otros países, y los estudios que han hecho de la legislación comparada, creo que tenemos que aprovecharlo
para construir lo mejor que podamos lo que se viene para adelante en cuanto a las normas, a escucharnos mutuamente y trabajar juntos, porque el objetivo es el mismo. A veces yo en mi ámbito, en la universidad, digo, sí, yo sí soy animalista, porque claro, estoy por el bienestar animal de los animales que estamos utilizando ahí en investigación, y como que hay gente que claro, porque existe este prejuicio, y creo que no debiera ser así. Creo que tenemos que informarnos más de lo que hacemos cada uno y aportar desde nuestros saberes. Eso. Bueno, en eso consiste básicamente las sociedades democráticas que queremos construir y defender. Pasemos a las preguntas, ¿no? Para ya ir cerrando un poco este conversatorio. Hay varias cosas que salieron, pero me gustaría juntar dos preguntas que me parece que van en una dirección similar. La primera la hizo Beatriz Zapata. Pregunta cómo ve Ariadna el cambio que podría haber en el Código Penal. Y la otra la hizo Javier Zamorano al final. En la práctica, esto llevaría a mejorar las leyes especiales ya existentes, tales como caza, pesca, minería, Código Penal, de tenencia responsable y otras. O sea, ahí se pueden, creo que hay una continuidad entre las dos preguntas que imagino que, bueno. Perdón, la pregunta, Javier, dice, en la práctica, ¿solo llevaría a mejorar las leyes? Creo que hay una connotación ahí que... Puede ser que hay una connotación que le da como una carga valorativa, pero es interesante analizar las dos ahí en paralelo, porque básicamente hablan de qué influencia tendría esto en las leyes ya existentes, en las normativas ya existentes. Algo de eso has dicho, Ariadna, pero a la luz de estas preguntas sería bueno retomarlas. Gracias. Sí, a ver, yo creo que son dos preguntas súper interesantes. Yo creo, a ver, hoy día se establece bajo el Código Penal que en realidad los animales humanos no pueden estar, ¿cierto?, sujetos a actos que vulneren sus intereses sin una suerte como de... Gracias. Perdón, es que justo llegó otra persona. Sin una suerte como de justificación razonable, ¿cierto? O con el objeto de provocar dolor. Esa es la concepción que existe hoy día en el 291 bis y el 291 ter. Yo considero que ese es un piso mínimo. O sea, el Código Penal es un código que ha ido mutando un poco en el tiempo. Se ha discutido mucho qué concepción protege este 291 bis y ter, ¿cierto? Y lo que se ha dicho es que existe en general en la legislación chilena un principio de un principio de protección de los animales. Yo diría que ahora vamos un poquito más allá y yo creo que esta concepción podría cambiar. ¿Puede cambiar a qué realmente? O sea, no podría establecer exactamente a qué o hasta qué marco nos vamos a encontrar, pero sí yo creo que por una parte a lo mejor se puede ampliar este concepto para dar un poco más de cabida a otros supuestos quizás, pero además yo creo que la forma en que hoy día la legislación penal entiende a los animales podría cambiar. Eso significa hoy día, por ejemplo, si hay un robo de animales, ¿cierto? O algo así, únicamente como se entienden los animales como propiedad, se puede recurrir a los delitos referentes a la propiedad. Entonces yo creo que ya hablando de los animales como una suerte como de sujetos, yo creo que la concepción de cómo la legislación penal va a defender a los animales va a ser distinta. Por eso no es solamente ampliar la noción de maltrato, sino que es también ampliar otros supuestos en que los animales ya no solamente van a incidir como bienes, objetos de robo, objetos de hurto, ¿cierto? Sino que vamos a hablar de otro tipo de delitos que a lo mejor se relacionan más bien a algo similar, por ejemplo, el secuestro. ¿Quién podría decirlo? No sé, estoy elucubrando, pero eso. Y lo que pregunta Javier, yo creo que de todas maneras, cuando yo menciono que se va a modificar el Código Civil, el Código Penal, ¿cierto? A lo mejor que va a haber modificaciones en ese sentido, yo estoy hablando de los principales cuerpos normativos que regulan o que inciden en la protección de los animales. Entonces yo creo que como este va a ser un cambio gradual, yo creo que obviamente vamos a tener que ir trabajando con leyes especiales, de todas maneras. Entonces, yo creo que eso va a ir siendo con el tiempo. ¿Ya? Cuando estos cuerpos principales se estén adaptando, van a ser una referencia para cómo esos otros cuerpos normativos tienen que a su vez modificarse. Eso, yo creo que es un poco no sé si se resuelve un poco la pregunta de quienes consultaban, pero esa es mi opinión al respecto. Gracias, Ariadna. Jessica, ¿tú quisieras complementar ahí? Me imagino que esto
Me imagino que esto también va a ser materia de discusión, por ejemplo, en el Colmevet, ¿cierto? Entre el colegio veterinario tendrá que entrar en discusión sobre estas materias igual. Sí, sí, por supuesto, y tiene mucho que ver con las prácticas la práctica profesional del gremio, por lo tanto, sí, y queremos ser bastante participativos en poder orientar la toma de decisiones en este sentido. Hay varias comisiones que elaboran material, discusión, que queremos justamente, nos estamos siempre ofreciendo para poder asesorar a quienes tengan que hacer políticas, por ejemplo, respecto a distintos usos de los animales. Así que de todas maneras el colegio va a estar súper activo en eso. Sí, bueno, ahí Daniela nos pone en el chat también algunas informaciones en relación a esto, que precisamente el Colmevet ha avanzado en su Comisión Nacional de Bienestar Animal, y que también lo podemos tomar como material de referencia. Había una pregunta que me imagino que podría ser para Jessica, pero también yo creo que Ariadna puede tener algo que decir acá, que la hacía, perdón, se me perdió ahora. Déjenme que la encuentro acá. Álvaro González dice, ¿cuál va a ser el futuro de prácticas culturales y religiosas, como los métodos halal o kosher, el sacrificio de los animales para autoconsumo en el campo? ¿Cuál sería la definición de maltrato que prima en este tipo de práctica? No sé si tú, Jessica, quisieras, porque algo de eso mencionaste también en tu intervención del conversatorio. Sí, yo creo que lo que hay que hacer en esto es ir adecuando las prácticas, y antes que adecuar las prácticas es más importante quizás partir con crear conciencia y con educar. Hay prácticas que es cierto, son culturales, que nos va a costar quizás abordarlas. Si me hablas del sacrificio halal, no pertenece a nuestra tradición, por lo tanto, no sé cuál es la implicancia legal cuando se adoptan tradiciones de otras partes, o hay comunidades acá que las tienen. Eh, pero, pero estoy pensando más en nuestras tradiciones, que lo que típicamente sale siempre es ¿cómo se llama? En relación al rodeo. Y eso es algo que, tal como dice Ariadna, todo va a ser gradual. Entonces creo que aquí hay que tratar de acercar posiciones, viendo quizás no de abolir completamente la práctica, sino ver cómo se podría realizar de mejor forma o con mejores controles. Cuando se ha hablado con las federaciones de rodeo, siempre hablan de que ellos tienen sus reglas y que son los más interesados en proteger a sus animales. Sin embargo, cuando se trata de ir un poquito más allá, de cuestionar algunas prácticas, de avanzar, no se abre mucho a eso. Entonces, partiendo de lo que hablaban antes, primero tiene que estar la educación, y no solo la educación en los niños, sino que también en adultos que han crecido y quizás hemos crecido con concepciones respecto a los animales que no son que no van de acuerdo al conocimiento científico que tenemos hoy en día. A lo que es es fácil, o sí, quizás es fácil decir sintiencia y no explicarlo más allá, pero yo creo que hay que sentarse a conversar y a exponer realmente qué es lo que es la sintiencia, y ver la evidencia científica que hay para esto en distintas especies, y si hay que ir a hablar con, por ejemplo, Federación de Rodeo, exponer todo el conocimiento, el principal conocimiento que hay acerca de la sintiencia en las especies que ahí son utilizadas. Que va más allá del solo sentir dolor, que tiene que ver con el miedo, con estrés prolongado, que sea maravilloso, que sea superior, perdón, no sé por qué dije maravilloso, que sea superior a lo que el animal puede afrontar. Entonces creo que primero que nada viene eso para poder abordar nuestras tradiciones. Sí, bueno, ahí en el chat hay algunos comentarios que apoyan un poco esa posición. Ariadna, ¿tú quisieras complementar el punto? A ver, yo creo que es una pregunta súper interesante. Para esto hay un libro súper bueno que, a ver, está un poco desactualizado, pero es un libro que ilustra muy bien cómo se han tratado este tipo de conflictos en el extranjero, que se llama Bienestar Animal contra Derechos Fundamentales, que es de un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, que se llama Gabriel Domenech. Es un libro súper bueno. Él tiene una opinión en ese libro súper particular, pero después él la cambió.
que es un poco más favorable a los animales. No recuerdo exactamente el nombre del artículo donde lo dice, pero es algo que fue mutando un poco en el tiempo. Y él se refiere, o sea, cuando investigué un poquito de este tipo de conflictos, él se refiere a qué pasa con este tipo de práctica. Y la verdad es que, como bien mencionaba, creo que Beatriz en el chat, es una problemática que se ha dado muchísimo en Europa, sobre todo en Alemania. La Corte, el Tribunal Federal Alemán tiene muchísima jurisprudencia al respecto sobre qué pasa con este tipo de rituales religiosos, ¿cierto? Porque obviamente la legislación alemana considera, ¿verdad?, dentro de la legislación de protección animal, ciertas excepciones, ¿cierto?, al aturdecimiento, ¿cierto?, cuando se aturde un animal para poder proceder como a la matanza, ¿verdad? En estos casos se excepciona, ¿verdad? O sea, el animal tiene que estar vivo mientras se desangre. O sea, tiene que estar consciente, perdón. Entonces, hay mucha jurisprudencia súper para un lado y súper para el otro. De hecho, hay como ciertos periodos del Tribunal Federal Alemán donde la jurisprudencia está súper hacia un lado, donde de hecho hubo un tiempo en que se prohibió el sacrificio halal, pero entiendo que hoy la jurisprudencia cambió y esos son rituales que se permiten. Entonces, no son obviamente asuntos fáciles. Si uno dijera que son asuntos que se resuelven de una sola vez, en realidad no es tan así. O sea, no funciona tanto de esa manera. Siempre hay, no es blanco o gris, o sea, no es blanco o negro. Pero yo creo que más que enfocarnos en problemáticas que dentro del todo el bienestar animal son cosas como súper pequeñas, creo yo, o de un porcentaje mínimo, yo creo que tenemos que enfocarnos más bien en aquellas problemáticas que hoy día afectan súper masivamente a los animales. ¿Ya? Entonces, obviamente estas son cosas, o sea, te aseguro que no van a ser los primeros puntos que se van a discutir respecto a la nueva norma. Ya estoy absolutamente segura que no. Sí, yo creo que hay prioridades antes que eso, creo. Claro, sin duda. De nuevo estamos con el problema de que podríamos seguir conversando mucho sobre este tema, pero también hay que dar espacio para poder cerrar. Y quedaba una pregunta que yo creo que nos daría para mucho, pero me gustaría, bueno, ahí Álvaro complementa el punto en el chat también, lo que acaba de preguntar. Pero hay una pregunta que me llegó antes, al principio, de Víctor Cortés, y que es una súper pregunta en realidad, porque involucra desde perspectiva filosófica, veterinaria o etológica incluso, pero también jurídica. Dice, ¿cuál es el límite filogenético del concepto sujeto de derecho para el reino animal? ¿Es la capacidad de sentir conscientemente? Y agrega un ejemplo. Por ejemplo, una ameba, que es un animal unicelular, indudablemente siente su ambiente, ya que se modula su conducta en base a cambios extrínsecos. Si el límite fuera la conciencia, el problema es que es una realidad intrínseca de los individuos, no necesariamente es posible de ser identificada por un observador externo, como a veces ocurre en la medicina. Claro, el concepto de conciencia es un concepto súper difícil de abordar en pocas palabras, ¿verdad? Porque es un concepto que tiene una carga filosófica muy importante, aparece en la psicología también, y por cierto aparece en las distintas ciencias de la vida. Entonces, ¿cómo podemos ahí dar algunos límites más o menos razonables, en virtud de lo que nos queda de tiempo, para poder hablar de conciencia, sujeto de derecho, sintiencia, que también es una cosa que tú mencionaste, Jessica, dentro de la conversación? Algo que es importante ahí es pensar que, claro, hay cosas que no podemos abordar todavía con la tecnología que tenemos, pero que nos hemos ido acercando. Y lo que hay respecto a sintiencia son consensos de científicos que llevan mucho tiempo estudiando esto y que han dicho, si se cumple tales criterios, tales condiciones, algunos piden, no sé, 3 criterios, otros 4, 8 criterios, entonces consideramos que este animal tiene un grado de sintiencia. Porque, Víctor, es cierto lo que tú dices, o sea, no podemos conocerlo a ciencia cierta, pero antes pensábamos que nunca íbamos a poder saber lo que había dentro quizás del cerebro y hoy podemos registrar en forma individual lo que hace cada neurona a veces. Entonces sí tenemos herramientas que nos permiten acercarnos a decir lo más probable es que este individuo, esta especie, por ejemplo, tenga este tipo de experiencias conscientes y no se refiere solo a un aspecto.
porque, por ejemplo, lo que se pide es que se cumplan criterios de cognición, que se cumplan criterios de que es un animal en que se puede demostrar que no solo evalúa el ambiente que lo rodea, sino que toma decisiones en torno a eso, y que puede predecir, por ejemplo, ciertos acontecimientos respecto a lo que ha pasado antes, porque tiene cierta memoria, que tenga un sistema nervioso central que esté centralizado y que tenga integración entre distintos circuitos y que tengan que ver, por ejemplo, con el dolor. Entonces son hartas condiciones las que se tienen que cumplir para que uno pueda ir calificando a una especie como sintiente. Entonces no es un concepto tan nebuloso como uno pensaría. Hablando desde el lado biológico, ahí Ariadna que cubra la parte del sujeto de derecho. Sí, solamente como antecedente, Jessica, bueno, tenemos también la Declaración de Conciencia de Cambridge, ¿verdad? Que está Bueno, de ahí salen resguardada. muchos de eso. Exacto. Por eso te digo que es un condiciones. consenso. Finalmente es un consenso de la evidencia que se ha encontrado. ¿Quieres complementar, Ariadna? Sí, oye, yo creo que es una súper pregunta. No es una pregunta nada fácil. A ver, es súper bueno lo que menciona Jessica para relacionarlo con todo el mundo jurídico. Yo no soy civilista, desde ya quiero aclararlo. Yo no me dedico expresamente a derecho civil ni nada de eso. Pero a ver, hoy día, como mencioné en un principio, la noción de sujeto de derecho en algunos casos, una parte de la doctrina la identifica con el concepto de persona, ¿ya? O sea, lo entienden como, básicamente un poco como sinónimo. Otra parte de la doctrina entiende que no, que en realidad la noción de persona es distinta de la noción de sujeto de derecho porque el sujeto, la persona es como una suerte de entidad para entenderla dentro del mundo jurídico, ¿cierto? Y la calidad de sujeto de derecho que tiene la persona se entiende cuando actúa dentro de otras relaciones jurídicas, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vemos cómo nuestro derecho está construido, observamos que pareciera ser que esta calidad de sujeto de derecho que lo hace merecedor o titular de ciertos derechos, no necesariamente se asocia a elementos como los que menciona Jessica, o sea, como conciencia, por ejemplo. Una persona que está postrada o en estado vegetal, ¿podríamos decir que a lo mejor el derecho hoy día le va a dejar de reconocer esa titularidad de derecho a la vida, por ejemplo, solo por el hecho de no tener conciencia en ese momento? Como que es difícil. Entonces, yo creo que hoy día sería súper bueno, o igual también es todo un mundo, hay que ver todas las implicancias de qué pasa si esta calidad de sujeto de derecho se empieza a asociar a cosas como la conciencia o la sintiencia, etc. O sea, es toda una discusión. Entonces, quizás ahí también tenemos que apuntar a más que excluir a ciertas entidades, empezar a ampliar un poco el concepto. Entonces, quizás ocupar un poco lo que otras nociones jurídicas, quizás otros criterios, ¿verdad? Y en ese caso empezar a expandir quizás esta noción de sujeto de derecho y disociarlo un poco de la persona. Esa es mi opinión, creo yo, pero es una pregunta que no es fácil. De ninguna manera. Exactamente. Bueno, ahí la discusión sigue en el chat, desafortunadamente no vamos a poder abordarla. Yo me quería quedar con una reflexión. Bueno, he hecho varias referencias a Will Kimblick, porque me parece que es un autor que va en la frontera de estas cuestiones que estamos discutiendo. O sea, la opinión de Kimblick y de Donaldson, desde Subópolis, que es un libro ya clásico a esta altura, es precisamente que nos encontramos ante un andamiaje jurídico, cultural, social, económico, que resulta insuficiente para abordar muchas de estas problemáticas. O sea, en la medida en que nosotros empezamos a incorporar a los animales, digo animales así muy en general, al mundo humano en distintas dimensiones, y empezamos a plantearnos dificultades como las que ustedes han planteado hoy día, bueno, vemos que nuestro andamiaje todavía es insuficiente y que tenemos mucho espacio para crecer y para innovar en estas materias. Crear nuevas instituciones que resguarden de alguna manera estas relaciones que son relaciones de un nuevo tipo de sociedad, una sociedad híbrida, como dirían algunos, donde se implican mutuamente humanos y animales. Así que tenemos un desafío por delante, creo que enorme, y yo quisiera agradecerle a ustedes
esta conversación súper interesante que nos han presentado hoy día. Perdón, ¿Sí? solo porque Sí. yo sé que la discusión sigue en el chat y como queda poquito tiempo, yo quiero no dejar un poco como tanto la confusión, sino que a lo mejor aportar un poco como el conocimiento de esta pregunta, y tengo el nombre del artículo que habla muy bien de esto, que es un artículo del profesor Juan Pablo Mañalich, que se llama Derechos para los animales no humanos, una defensa. Y él se hace cargo de un montón de estos... de lo que estamos hablando, de cómo se disocia la noción de persona con la noción de sujetos de derecho, ¿verdad? Lo hace merecedor de ciertos derechos o no. Y nada, yo creo que es un artículo muy cortito, está en la revista chilena de Derecho Animal, que aprovecho para pasar el dato, es una revista editada por la Fundación Derecho y Defensa Animal. Y también cita a otro autor que lamentablemente está en alemán, eso sí, que es Saskia Stucki, que también a lo mejor puede ser que tenga alguna traducción en español. Voy a tratar de buscar ahí. Pero también se hace cargo un poquito de cómo esta distinción entre sujeto y persona afecta a la consideración de los animales no humanos dentro de estas concepciones. Entonces, quizás pasando un poquito ahí el dato académico para quienes quieran leer un poco más al respecto. Muy buen dato, Ariadna. Jessica, ¿tú quieres mencionar alguna cosa para ir cerrando? Agradecer nomás la instancia de poder discutir esto. Uno siempre quisiera que hubiera más tiempo, pero creo que cada vez vamos avanzando un pasito más. Hay varios nombres conocidos aquí que nos vamos encontrando en los seminarios, y agradecer que exista esa inquietud, porque si estamos aquí a esta hora discutiendo esto, es porque hay inquietud por aprender más, por informarse y poder formarse la opinión propia en base al conocimiento de otros. Así que agradecerte a ti por haberlo organizado, porque estuviste un buen tiempo ahí persiguiéndome para que lo concretáramos, y agradecerle a Ariadna que haya accedido a participar con nosotros. Sí, de todas maneras, muchísimas gracias a ambas por participar. Gracias también a quienes están conectados hoy día. Quiero aprovechar de pasar un dato, por favor, si me lo permiten. Junto con esta actividad que está organizando el Instituto de Filosofía, nosotros tenemos otra que viene este lunes. El sentido de la Semana Santa en el contexto actual. Es un conversatorio también, así como lo estamos haciendo ahora, el lunes a la 1 de la tarde. Esto se transmite en directo por el canal de YouTube del Instituto de Filosofía. Pamela Chávez, que es una profesora del instituto, va a estar ahí liderando esto junto con teología y con la pastoral de la UC. Así que creo que también es un espacio de reflexión de otros temas. O sea, aparte de este que nosotros trabajamos hoy día o discutimos hoy día, también es una buena instancia para seguir profundizando en algunas cosas que hoy día siguen siendo muy importantes en la discusión pública, que tienen que ver en este caso con la fe. Así que muchas gracias nuevamente a todas y a todos por haber venido a esta charla, y damos por cerrado este conversatorio. Francisco. Sí, voy inmediatamente. Gracias.